Ahora es el juicio de este mundo, nuestro mundo. Apolitikion de la resurrección del domingo, tercer tono. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque con su brazo el Señor ha obrado poderosamente. Con la muerte venció a la muerte, y se convirtió en el primogénito de entre los muertos. Nos libró de las fauces del Hades y concedió al mundo su gran misericordia. Hoy, mis padres y hermanos, celebramos a un gran santo de la era de la primera Iglesia, quien vivió en los primeros años y pasos de la Santa Iglesia. Como pueden ver en el centro, se encuentra su santo icono, con una vela encendida desde el comienzo del ortros, tal como lo ordena el rito de nuestra Santa Iglesia. El glorioso San Policarpo, hieromártir, obispo de Esmirna, en Asia Menor. ¿De quién creen que fue discípulo? ¿Quién fue el maestro de este santo? San Juan el Teólogo. San Juan el Teólogo sobrepasó los 100 años de edad, y antes de su muerte, Policarpo, aún joven, tuvo la bendición de conocer a San Juan el Teólogo. Más tarde, cuando los romanos iniciaron las persecuciones, convocaron a otro gran jerarca apostólico, el primer obispo de Antioquía, San Ignacio el Portador de Dios. Tengan en cuenta que hicieron caminar a San Ignacio encadenado desde Antioquía hasta Roma. ¿Cuántos días o meses tuvo que caminar el anciano Ignacio, encadenado y bajo custodia, para llegar a Roma? Como si pudiera escapar a su edad. San Ignacio, en cada lugar por donde pasaba, aun con sus cadenas, hacía que los cristianos acudieran a él para recibir su bendición. Porque sabían que ese Ignacio no solo era discípulo de los santos apóstoles, quienes vieron con sus ojos y escucharon con sus oídos al Señor de la vida y la muerte, sino que, según la santa tradición de la Iglesia Ortodoxa Oriental, San Ignacio fue el niño que Cristo tomó en sus brazos cuando dijo a sus discípulos: «En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. El Evangelio dice que Cristo tomó a un niño, lo abrazó y lo bendijo. Ese niño, a quien Cristo abrazó y bendijo, fue quien más tarde se convertiría en San Ignacio el Portador de Dios. Cuando los guardias llegaron con San Ignacio a Esmirna, en Asia Menor, San Policarpo ya era el obispo de la ciudad. Era un hombre de mediana edad en ese momento. San Ignacio, en cambio, era un anciano, muy anciano. San Ignacio escribió una hermosa carta dirigida a San Policarpo. «Hermano Policarpo, tú eres obispo, al igual que yo. Tú estás en la mitad de tu vida, yo estoy en mis últimos años. Sin embargo, tengo una gran urgencia. Estoy apurado», le dice, «por convertirme en buen grano en los dientes de los leones, ser molido por los dientes de los leones, para convertirme en grano bien molido que los cristianos amasarán y harán prosforon, y así convertirme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, quien venció la muerte, quien venció el pecado, quien venció al diablo». Cuando Policarpo recibió la carta y la leyó, quedó asombrado. Pensó para sí mismo: «Este anciano», porque San Ignacio era plenamente consciente de que caminaba hacia su martirio, hacia su muerte. Le dijeron: «Te arrojaremos a los leones». Y San Ignacio se alegró. Se regocijó porque, como él mismo dijo, «Me convertiré en un grano bien molido por los dientes de los leones, y entonces este grano se convertirá en harina para que los cristianos la amasen». Un solo mártir, con su martirio, su paciencia, su fe inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros, los de fe débil, los impacientes y cobardes, aprendemos de su ejemplo? No todos tienen la fe de Policarpo o Ignacio. Seamos sinceros. San Paisios, San Porfirios, San Jacobos, ellos también vivieron en nuestra época. Los vimos, los escuchamos, comimos juntos, celebramos la liturgia juntos. Así como estos gemelos cantan para nosotros, yo también canté con los santos. Tenía 19 años en aquel entonces, mientras que él tenía alrededor de 70 años. ¿Puedo acaso decir que tengo la fe de Jacobos? ¿Que tengo la valentía de Jacobos? ¿Que tengo la paciencia de Jacobos? No la tengo.
San Policarpo, aunque fue discípulo, o más precisamente, descendiente espiritual, de San Ignacio el Portador de Dios, se sentía humilde cuando veía a aquel anciano, Ignacio el Portador de Dios, casi apurándose hacia su martirio. «¡Lo antes posible!». Entonces dijo unas palabras muy hermosas, las cuales dejó escritas. «El amor de mi vida ha sido crucificado». Así de profundo era su amor por Cristo. San Ignacio finalmente llegó a Roma. Todo sucedió tal como él había anunciado. Lo arrojaron a los leones, quienes lo devoraron, y todo lo que quedó de él fueron sus huesos grandes, que hasta el día de hoy conservamos y veneramos. Los cristianos escucharon todo esto y glorificaron a Dios por los mártires que surgían, impulsados por su fe en el Cristo crucificado y resucitado. Pasaron los años y comenzaron nuevas persecuciones, pero esta vez no en Antioquía, ni en Roma, sino en Esmirna. Había llegado el momento de que Policarpo siguiera los pasos de Ignacio. Ya era un anciano, con más de 80 años, y cuando escuchó que había un decreto ordenando su arresto, por un breve momento, sintió pánico. ¿Qué hizo? ¿Se escondió en un establo? Pero cuando supo que otros cristianos habían sido arrestados y martirizados por Cristo, se sintió avergonzado. Entonces recordó al anciano de Antioquía, Ignacio, cómo se apresuró hacia su martirio en Roma. En ese instante, recibió la iluminación del Espíritu Santo en su interior. Se le concedió la valentía del Espíritu Santo, y se entregó voluntariamente al martirio. Por esta razón, recibió la corona de hieromártir. De manera similar, en la misma región, unos años más tarde, también fue coronado San Caralampo, y otro hieromártir. San Caralampo provenía de la misma región que San Policarpo. Estas son lecciones para nosotros. Llega un momento en que la vida de los santos se convierte en nuestra propia vida. Por eso les aconsejo, en lugar de perder el tiempo leyendo cosas sin sentido, es mejor comenzar a leer las vidas de los santos. Hoy en día tenemos Internet al alcance de la mano. Tanto los jóvenes como los mayores pueden usarlo. Especialmente los jóvenes, que no saben cómo leer un libro, pero están muy familiarizados con navegar por páginas web. ¿Alguna vez han pensado qué pasaría si sus hijos los vieran, cada día, por solo 20 minutos, dedicar tiempo a leer la vida del santo del día? Si simplemente escriben en Internet «Vida de San Policarpo», la encontrarán de inmediato. De hecho, aparecerán tantos resultados que tendrán dificultad en decidir cuál leer. El Internet no tiene solo cosas malas y perversas, también tiene cosas buenas. Hoy escucharon el Evangelio. El diácono lo leyó con claridad. Cuando los hombres se presenten ante Cristo para ser juzgados, nos harán preguntas muy simples. ¿A quién le diste de beber? ¿Me diste agua? ¿Me diste comida? ¿Me diste ropa cuando estaba desnudo? ¿Me visitaste cuando estaba en prisión? ¿Me permitiste descansar en tu casa cuando llegué como extranjero? Y entonces los hombres preguntarán, ¿cuándo viniste a nosotros, mi Cristo? Cristo responderá, si no lo hiciste por tu prójimo, por cada persona a tu lado, tampoco lo habrías hecho por mí, aunque yo mismo hubiera aparecido ante ti. ¿Entienden cuál será el criterio del juicio de Cristo? Si alimentamos al hambriento, si dimos agua al sediento, si visitamos a los encarcelados, si no rechazamos a quienes cayeron en desgracia, sino que fuimos y los visitamos. ¿Alguna vez hemos visitado a un enfermo? Estas son cosas simples que todos podemos hacer. Les aseguro que, para nuestra generación, la generación electrónica, se nos preguntará, ¿qué tipo de páginas web visitaste? Y no lo tomen como una broma, porque lo que navegas en Internet, eso es lo que eres. ¿Qué dijo Santa Sinclética? De la vista surge el deseo. Al mirar algo, uno siente el deseo de ello. Es muy importante elegir cuidadosamente lo que miramos. No vamos a ignorar la tecnología. Todo lo que Dios permite es para su glorificación y para el beneficio de las personas. Depende de nosotros decidir cómo lo usamos.
Les digo que llegará un momento en que se nos pedirá dar testimonio de nuestra fe. No tiene que ser bajo las persecuciones de San Ignacio o San Policarpo, como las que describí antes. Podría ser una enfermedad. Miren lo que está ocurriendo en China, con el COVID-19, que está al borde de convertirse en una pandemia, y los científicos aún no han encontrado un antídoto. Y tendrán gran dificultad para encontrarlo, porque esta enfermedad es el producto del pecado y de la malicia entre las grandes potencias. Pero también es el producto de nuestros propios pecados, de nuestros pecados no confesados y de nuestra propia maldad. Si se tarda 2 años en encontrar un antídoto para esta enfermedad y se propaga por todo el mundo, como parece que ocurrirá en días, no semanas, sino días, no habrá medicamentos. Los médicos y enfermeros estarán en primera línea, enfrentando el mayor peligro de contagiarse. ¿Cumplirán con su deber, como lo hicieron San Policarpo y San Ignacio? ¿O se asustarán? ¿Irán a dar un vaso de agua a nuestros hermanos moribundos? ¿O lo primero que vendrá a nuestra mente será, ¿dónde podemos aislarlos y abandonarlos? Como, tristemente, está ocurriendo en China. Eso es lo que significa ser cristiano. Un cristiano está dispuesto a sacrificarse por Dios y por su hermano, por su prójimo. Si muere por su país, se convierte en héroe. Pero si muere por Cristo y por su prójimo, se convierte en santo. ¿Lo escucharon? Mi prójimo, sea quien sea, está por encima incluso de mi patria. Si muero por mi país, me convertiré en héroe, y me recordarán por 2 o 3 generaciones, como mucho. Después, la gente dirá, ¿quién es este hombre sobre cuya tumba colocan una corona? ¿Qué hizo para merecer una corona? Pero un santo nunca es olvidado. Generación tras generación, todos saben quién es San Andrés. Y para aquellos que no lo conocen, él mismo se les aparece y se da a conocer. Por lo tanto, la santidad es algo que todos encontraremos, tanto en esta vida, dependiendo de cómo tratemos a nuestro prójimo, como en la vida eterna, en la cual un día todos entraremos y seremos juzgados por Dios, dependiendo de a quién dimos agua, a quién alimentamos, a quién mostramos compasión, ya sea en la cárcel o en su enfermedad, en el hostil hospital o cuando era un migrante. Recuerden esto. Chipre ahora está lleno de chinos, filipinos, tailandeses, vietnamitas, rumanos, pakistaníes. Los llamamos extranjeros, pero estos extranjeros son los que cultivan nuestras tierras, los que bañan y hacen compañía a nuestro padre y madre ancianos. Ellos los cuidan, lo cual es nuestro deber, y su salario ni siquiera es suficiente. En muchas ocasiones, incluso los explotamos de la peor manera posible. ¿Creen que Cristo solo le preguntará a nuestra generación si dimos ese vaso de agua y ese plato de comida? Ya les dije que, como nuestra generación es electrónica, se nos preguntará qué páginas web visitamos. No solo las malas, sino también las buenas. Y hay muchas buenas. Él preguntará, ¿cuánto tiempo pasaste leyendo las vidas de los santos que podías encontrar en tu móvil o en tu computadora? Luego preguntará, ¿cuánto tiempo dedicaste al filipino, al pakistaní, al rumano, al tailandés? ¿Cómo reaccionaste cuando llamó a tu puerta? ¿Cuánto lo amaste o cuánto lo explotaste? La explotación no es la única forma de hacer el mal. Hay muchas formas en las que podemos ayudar correctamente. Recuerdo cuando mi madre cayó enferma y mi hermana no podía cuidarla sola. Tampoco podíamos nosotros. Así que la buena familia del obispo también contrató a una mujer extranjera de Sri Lanka, si mal no recuerdo. Me impresionaron mucho los 2 hijos de mi hermana. Yo, que soy obispo y predico la palabra de Dios, nunca pensé en esto. Pero ellos sí. Así que le pregunté a esta mujer extranjera, su nombre era Ashoka, ¿estás casada? Ella respondió, sí, tengo un esposo en Sri Lanka. Vine aquí para ayudarlo económicamente, para que nuestro hijo pueda ir a la escuela. Le pregunté, ¿cuándo volverás con tu esposo? Y ella respondió, cuando ustedes me despidan.
Ahora, ¿qué hicieron los buenos hijos de mi hermana? Compraron, con su propio dinero, y no el dinero de su tío, un sistema electrónico. ¿Cómo se llama? Skype. Después, la gente dirá, ¿quién es este hombre sobre cuya tumba colocan una corona? ¿Qué hizo para merecer una corona? Pero un santo nunca es olvidado. Generación tras generación, todos saben quién es San Andrés. Y para aquellos que no lo conocen, él mismo se les aparece y se da a conocer. Por lo tanto, la santidad es algo que todos encontraremos, tanto en esta vida, dependiendo de cómo tratemos a nuestro prójimo, como en la vida eterna, en la cual un día todos entraremos y seremos juzgados por Dios, dependiendo de a quién dimos agua, a quién alimentamos, a quién mostramos compasión, ya sea en la cárcel o en su enfermedad, en el hospital o cuando era un migrante. Recuerden esto. Chipre ahora está lleno de chinos, filipinos, tailandeses, vietnamitas, rumanos, pakistaníes. Los llamamos extranjeros, pero estos extranjeros son los que cultivan nuestras tierras, los que bañan y hacen compañía a nuestro padre y madre ancianos. Ellos los cuidan, lo cual es nuestro deber. Y su salario ni siquiera es suficiente. En muchas ocasiones, incluso los explotamos de la peor manera posible. ¿Creen que Cristo solo le preguntará a nuestra generación si dimos ese vaso de agua y ese plato de comida? Ya les dije que como nuestra generación es electrónica, se nos preguntará qué páginas web visitamos. No solo las malas, sino también las buenas. Y hay muchas buenas. Él preguntará, ¿cuánto tiempo pasaste leyendo las vidas de los santos que podías encontrar en tu móvil o en tu computadora? Luego preguntará, ¿cuánto tiempo dedicaste al filipino, al pakistaní, al rumano, al tailandés? ¿Cómo reaccionaste cuando llamó a tu puerta? ¿Cuánto lo amaste o cuánto lo explotaste? La explotación no es la única forma de hacer el mal. Hay muchas formas en las que podemos ayudar correctamente. Recuerdo cuando mi madre cayó enferma y mi hermana no podía cuidarla sola. Tampoco podíamos nosotros. Así que la buena familia del obispo también contrató a una mujer extranjera de Sri Lanka, si mal no recuerdo. Me impresionaron mucho los dos hijos de mi hermana. Yo, que soy obispo y predico la palabra de Dios, nunca pensé en esto. Pero ellos sí. Así que le pregunté a esta mujer extranjera. Su nombre era Ashoka. ¿Estás casada? Ella respondió. Sí, tengo un esposo en Sri Lanka. Vine aquí para ayudarlo económicamente, para que nuestro hijo pueda ir a la escuela. Le pregunté, ¿cuándo volverás con tu esposo? Y ella respondió, cuando ustedes me despidan. Ahora, ¿qué hicieron los buenos hijos de mi hermana? Compraron, con su propio dinero, y no el dinero de su tío, un sistema electrónico. ¿Cómo se llama? ¿Skype? Skype era una tecnología nueva en aquel entonces. Así, Ashoka podía ver a su esposo y a su hijo y hablar con ellos todos los días. Cuando fui de visita y lo vi, pregunté, ¿qué es esto? Ellos respondieron, es para que Ashoka pueda ver a su esposo y a su hijo todos los días. Pensé para mí mismo, ¿lo compró ella? Pero me respondieron, no, tío, nosotros lo compramos para ella. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Queremos que nuestra abuela Milia reciba un buen cuidado. ¿No debería ella también recibir un buen cuidado y poder estar en contacto con su esposo y su hijo? Y cuando su servicio finalmente llegó a su fin, ellas mismas compraron todos los muebles que Ashoka necesitaba para su casa en Sri Lanka. Entonces le dije a mi hermana, Stella, ahora puedes morir en paz. Ella me preguntó, ¿por qué? Y le respondí, porque criaste buenos hijos. Hijos con sentimientos cristianos. Así, si mañana te presentas ante Cristo y Él te pregunta, ¿qué enseñaste a tus hijos? ¿A explotar a los extranjeros o a ayudarlos? ¿Verdad? Por lo tanto, existen formas modernas de expresar el amor y de alcanzar la misericordia de Dios.
En nuestra época tenemos formas muy fáciles de hacerlo. Aquellos que actúen correctamente en los tiempos difíciles que se avecinan, tiempos que ya han comenzado en algunos países, serán los que recibirán misericordia. Todavía estamos siendo protegidos por las liturgias de los sacerdotes sencillos, así como por la Panagia, nuestros santos y, en especial, el Arcángel Miguel. Se acerca un tiempo en el que nuestra fe y paciencia serán puestas a prueba. Todos aquellos que han dado un vaso de agua, todos aquellos que han leído la vida de algún santo, todos aquellos que han amado asistir a la divina liturgia, beber agua bendita, comer antidoron, comulgar con frecuencia, arrepentirse diariamente y confesar sus pecados cuando es necesario. En otras palabras, aquellos que participan en los misterios sagrados de Cristo y guardan sus mandamientos, recibirán el amor y la misericordia de Dios. Y cuando no logremos hacer todo esto, al menos deberíamos arrepentirnos y pedir perdón. Somos seres humanos. Cristo sabe muy bien que no podemos vivir sin cometer pecado, pero no debemos salir de esta vida sin arrepentimiento y sin haber confesado nuestros pecados. Por otro lado, aquellos que no actúen de esta manera, en los días, meses y años venideros, su alma inmortal y su vida eterna estarán en grave peligro. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Nuestra vida no termina en la tumba. El alma es inmortal, no muere. Incluso nuestro cuerpo resucitará y se unirá nuevamente con el alma en la segunda venida. Por lo tanto, el filipino o el rumano que trabaja en mis campos o en mi casa puede ser la razón por la que termine en el paraíso o en el infierno, dependiendo de cómo lo trate. La computadora que uso puede llevarme al paraíso o al infierno. El preso de mi pueblo, el de mi generación, que me insultó y difamó, si no lo visito en la cárcel, terminaré en el infierno. Mientras que, si él confiesa sus pecados con sinceridad en la prisión, él terminará en el paraíso. ¿Pueden entender cómo las situaciones pueden invertirse? Recuerden esto. Y recuerden también rezar por nosotros, que hablamos en grande, así como nosotros rezamos por ustedes. Porque, como ven, la mayoría se preocupa por las profecías. ¿Cuándo nos atacarán los turcos? Dios podría no permitir que nos ataquen, o, si lo hacen, nos golpearán ligeramente. Pero ellos serán golpeados tan fuertemente por Rusia, que terminaremos orando por la misericordia de Dios para ellos. Hacia eso se dirigen las cosas. Cuanto más amistades falsas han construido con los rusos, más grande será la magnitud de la guerra entre ellos. Este ha sido, y sigue siendo, el plan de Dios para nuestra región. Aún así, nosotros también seremos probados con dificultades, aunque, al parecer, no serán relacionadas con la guerra. ¿Entienden? Podría haber un terremoto inesperado, podría golpearnos una epidemia, o podría entrar en erupción un volcán cercano. Lo inesperado siempre forma parte de nuestras vidas. Para que lo sepan, Europa, para enfrentar lo inesperado, desde el siglo XI, desde el cisma de 1054, llenó sus estados con instituciones, es decir, fundaron grandes universidades, grandes hospitales, avanzaron en las ciencias, crearon medicinas para los árboles, los pájaros y los humanos, descubrimientos científicos e inventos uno tras otro, ilustraciones, renacimientos, revoluciones francesas. Pero todo esto sin rastro de Cristo, sin la luz de Cristo. ¿Saben por qué organizaron y llevaron a cabo la Ilustración? Para matar y extinguir la luz de Cristo. De la misma manera, la Unión Europea se formó para crear una vida sin Cristo. No necesitamos a Cristo. Incluso si existe, que se quede en el cielo. Podemos arreglarnos solos. Crearemos nuestro propio paraíso, a nuestro gusto. Mientras comamos, bebamos y lo pasemos bien, no nos importa la muerte. Si alguna vez nos enfermamos, construiremos los mejores hospitales. Nosotros seguimos diciendo, la ciencia hace milagros, como si Dios ya no hiciera milagros.
como si estuviera de vacaciones, ¿verdad? Pero ahora viene el tiempo en el que la ciencia ya no hará milagros. Dios retirará su iluminación. Por un tiempo, no para siempre. Para que nos arrodillemos ante Él y clamemos: Cristo mío, concédeme la paciencia y la fe de los santos. Tanto los satélites como el Internet se apagarán. Las personas no podrán encontrar medicamentos psiquiátricos. Tampoco. Las farmacias no tendrán ninguno. Sin medicinas, los hospitales cerrarán. Entonces, ¿quién nos sanará? El apóstol Andrés. ¿Quién nos traerá comida? Definitivamente, no la panadería de la esquina. El apóstol Andrés lo hará, siempre y cuando yo mantenga una relación con él. No es solo nuestra relación con los santos la que nos ayudará. Permítanme decir algo que dijo San Juan Crisóstomo. ¿He ayudado a un extraño necesitado? Entonces Cristo me enviará ayuda en mi hora difícil. ¿He dado comida a un hambriento, especialmente a un extranjero hambriento? Él me enviará a mí, el hambriento, 10 veces más de lo que ofrecí. ¿Verdad? ¿He dado ropa a un extranjero? Él me enviará las mejores vestiduras para vestir. Así, nuestro prójimo estará presente en nuestra hora difícil. Uno cosecha lo que siembra. No estamos solos. Tenemos a nuestro Dios, a nuestra Madre, la Panagia, al honorable precursor, San Juan Bautista, a los santos apóstoles y mártires, y a todos los santos y justos. Incluso nuestros difuntos, que están en el cielo y vivieron una vida justa, ahora oran por nosotros. Cada vez que vengo aquí, solo una vez conocí a Agate, quien donó el terreno para la construcción de la iglesia. Solo una vez. Pero marcó mi corazón. Así que, cada vez que voy al cementerio a conmemorar a mi padre, mi madre, mi hermano, escucho a Agate suplicándome: Mi obispo, conmemora también a tu sierva Agate. ¿Lo escuchan? Agate vive, Sotira vive, Teodoulos, Jerónimo. Los escucho dentro de mí. Nuestro obispo, conmemóranos. No hay muertos. Repito, cuando los difuntos vivieron una vida justa, oran por nosotros y nos ayudan desde lo alto. Pero si no lo hicieron, entonces son ellos quienes necesitan nuestra ayuda. Por eso debemos realizar estas buenas obras por nuestros seres cercanos, pero aún más importante, debemos hacerlas por los desconocidos, los perseguidos, los calumniados, para que nosotros mismos recibamos ayuda en nuestra hora difícil. Y, como parece, las horas difíciles ya han comenzado. Aún así, los fieles no deben tener miedo. Incluso San Policarpo tuvo miedo, pero solo por un momento. Luego recobró el sentido y dijo: Oye, los cristianos me miran como ejemplo. ¿Alguna vez han pensado qué habría pasado si nuestro etnomártir, el arzobispo Kiprianos de Chipre, hubiera cedido cuando los turcos le dijeron que se convirtiera al Islam en 1821? ¿Se imaginan al arzobispo de Chipre convirtiéndose en musulmán? Si eso hubiera sucedido, toda Chipre se habría vuelto musulmana. En cambio, él dijo: No, mejor maten al obispo que al resto. San Kiprianos no es solo un etnomártir de nuestro país, sino también un gran hieromártir junto con San Policarpo en el cielo. Y ahora celebra la divina liturgia celestial con Cristo. ¿Lo ven? Esta es la vida eterna de la que oyen hablar. Uno participa en una divina liturgia, como la de hoy, pero no oficiada por neófitos, sino por Cristo mismo. Todos los santos concelebran con Cristo. Todos los justos reciben la comunión de la propia mano de Cristo. Si amas la liturgia en la tierra, también disfrutarás la liturgia en el cielo. Que Dios nos conceda este amor, primero hacia Cristo y luego hacia su imagen, nuestros semejantes y nuestros difuntos. Así, recibiremos ayuda en los tiempos difíciles que nos esperan y, más adelante, seremos dignos de los buenos tiempos de paz y libertad. Pero antes de eso, debemos pasar nuestros exámenes y someternos a la cirugía necesaria. Que Dios les dé fuerza. Que lleguemos a la Pascua en paz.
por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, nuestro Dios, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Domingo de Midfer, doxasticon de apostica, plagal del cuarto tono. Ay, alma oscura, ¿cuánto tiempo continuarás en el mal? ¿Cuánto tiempo permanecerás en la ociosidad? ¿Por qué no piensas en la hora temible de la muerte? ¿Por qué no tiemblas ante el terrible tribunal del Salvador? ¿Qué defensa presentarás o qué responderás? Tus obras estarán allí para acusarte. Tus acciones te reprocharán y te condenarán. Oh, alma mía, el tiempo está cerca. Apresúrate antes de que sea demasiado tarde, y clama con fe. He pecado, oh Señor, he pecado contra ti, pero conozco tu amor por la humanidad y tu compasión. Oh, buen pastor, no me prives de un lugar a tu derecha en tu gran misericordia.